Bien de tiempo, que yo no sé por qué en todos los congresos siempre dice que vamos mal de tiempo. Somos casi británicos ya, ¿no? Ahora que se van a salir ellos, vamos a entrar nosotros. Bueno, la verdad es que los congresos de ecografía, pues ya comenté ayer, que cuando hicimos, o preparamos el primero, pensamos que iba a ser el primero y el último, pues ya ves dónde estamos, ¿no? Aparte de aprender mucha ecografía, y esta mañana algunos de mis compañeros me decían, dice, esto siempre se aprenden cosas nuevas. Pero lo segundo que es más gratificante, por lo menos en mi caso, es reencontrarte con gente que hace tiempo que no les veías, ¿no? Que es el caso del ponente que nos va a acompañar ahora, que desde el año 2012 no le había visto, no le había despistado, ¿no? Tenemos la gran suerte, y de verdad que no es Cuba y me da igual que estés delante, de tener a un pope, a un número uno, yo me atrevería a decir mundial, en ecografías dermatológicas. Cuando a mí en su día, en mi medio, me dijeron que qué hace un médico de pueblo haciendo ecografía, os podéis imaginar lo que le dijeron a nuestro invitado, qué hace un dermatólogo haciendo ecografía. Yo cuando le conocí en el año 2012 en el Eurosom, me colé en su charla y no pestañeaba, me quedé como Bart Simpson, ¿no? Como plato, ¿no? Nos acompaña Fernando Alfageme, que es dermatólogo, como os he dicho, está ahora en el programa, está en la clínica Puerta de Hierro, en Majadahonda, y espero que le disfrutéis, que le estudiéis mucho, porque vais a alucinar. Y nos va a hablar de la ecografía dermatológica, de la piel y las cosas que se pueden hacer con ecografía. Os dejo con él. Muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que si se me oye. ¿Se me oye por ahí atrás? Sí, ¿no? Somos el número adecuado. Bueno, uno se preguntará, bueno, ¿qué me vale a mí mirar la piel? La piel, cuando yo empecé en esto, me di cuenta que era la gran olvidada, es decir, nadie, siempre que vemos una ecografía de abdomen, pues lo que queda ahí arriba, la verdad es que nadie se acuerda de ello. Y es que lo que sucede arriba, hay veces que nos está dando información de lo que hay abajo, y lo que hay abajo a veces nos da información arriba. Entonces, mi recomendación es que también miréis esa parte, ese primer centímetro, es decir, nuestro órgano antes es el más fino de todo el cuerpo, pero también es el más extenso. Y también es lo que recubre a la mayoría de los órganos que estamos estudiando hoy. Hay lesiones que parecen de la piel, pero luego no son de la piel y son del tejido muscular o son, por ejemplo, como hemos visto con José Carlos, que son hernias y bueno, pues parecen lesiones cutáneas. Curioso porque el fin de semana pasado estábamos en Orlando y la charla que dio allí de Nazarian es igual que la que ha dado José Carlos ahora mismo, contando lo mismo de los vasos para arriba, para abajo, con 500 personas ahí escuchando lo de los vasos para un lado y para otro y se reían todos de la misma manera. Que fijaos que no estamos tan desconectados. Y otra de las grandes cosas que sucedieron allí es que pues bueno, hay un interés sobre este tema que es la piel. ¿Y por qué tenemos este interés sobre la piel? Porque, fijaros, esto no sé si será vuestra experiencia, pero 1 de cada 5 pacientes que estáis viendo tiene alguna patología cutánea, ¿no? Más o menos, según las últimas estadísticas. ¿Y para qué me vale a mí esto de mirar el primer centímetro de la piel? Vais a ver que os va a dar muchas satisfacciones y que muchas veces os va a ayudar a priorizar vuestros pacientes desde el punto de vista de, pues, poder tratar vosotros, de cirugía menor, si queréis, o de remitirla al dermatólogo, porque lo que está sucediendo allí pues necesita el tratamiento más especializado de un compañero mío. Esto es de lo que os voy a hablar. Os voy a hablar de estos puntos. En primer lugar, os voy a hablar un poquito de la ecoanatomía de ese primer centímetro de la piel. Vais a ver pues, que aunque es 1 centímetro, nosotros con las ondas de alta frecuencia pues, tenemos una resolución grande y ahí sucede toda nuestra patología. Acordaros de la carrera, de la cantidad de enfermedades que hay en la piel. La dermatología es la especialidad con más enfermedades. Todo eso en 1 centímetro.
Hablaremos luego de los 3 tumores cutáneos malignos más frecuentes, y cómo se ven desde el punto de vista ecográfico y qué nos están aportando desde el punto de información, porque no solamente es el diagnóstico, muchas veces esa imagen diagnóstica lleva implícito un pronóstico, ¿de acuerdo? Que para nosotros los dermatólogos nos vale de mucho. Vamos a hablar también un poquito de inflamación cutánea y de cómo la inflamación cutánea y saber localizar la inflamación cutánea y saber dónde está la inflamación cutánea muchas veces nos va a llevar a hacer un correcto tratamiento de nuestros pacientes. Luego hay un tema interesante, muy interesante y que vais a ver cada vez más. ¿Vosotros tenéis experiencias con pacientes que llevan implantes, fillers, rellenos? Sí, alguno por ahí. Pues en la cara, ¿no? Pues esto es como cuando uno ve una cosa, ¿no? Como cuando uno quiere tener niños, que ve todo embarazada, cuando quiere un coche, siempre es el mismo coche. A partir de hoy vais a ver muchos implantes, porque todos los días se están poniendo en España pues alrededor de unos 1000 implantes en general. Imaginaos la población que va sumándose, aunque muchos de estos pacientes se rellenan, ¿no? Pero es importante que tengáis, o si tenéis la sospecha de que vuestro paciente pueda tener este tipo de implantes, que lo sepáis detectar y que, bueno, pues que muchas veces también son simuladores de patología y que van dando vueltas por ahí hasta que a alguien se le ocurre poner el ecógrafo y decir que esta persona tiene un implante de algún tipo. Y finalmente, pues vamos a hablar de 10 entidades muy vistosas para poder diagnosticar directamente, para que vuestro dermatólogo, cuando os lo mandéis diagnosticado, diga, estos son unos cracks, ¿no? Son estupendos y que yo también quiero empezar a hacer ecografía. Ahora mismo, más o menos, tenemos en toda España alrededor de unos 50 centros que hacen ecografía. La última reunión de ecografía dermatológica fuimos 150 dermatólogos, lo cual, pues, estupendo, ¿no? Es decir, va creciendo, pero todavía de ahí, de esos 150 a los 2000 dermatólogos que somos en toda España, pues poco a poco, a ver si también se pican ellos, ¿no? Con vosotros, ¿no? Y estamos trabajando en esta zona, estamos en ese primer centímetro, y en ese primer centímetro, para trabajar en él, tenemos que conocer muy bien la anatomía, y hay que conocer muy bien, desenvolver los libros de dermatología para recordar ciertas entidades. Desde el punto de vista de la técnica, vamos a utilizar siempre sondas de alta frecuencia. No hacen falta sondas de 50, de 100 MHz, no nos valen para mucho, ¿no? Con una sonda de 16 MHz tiramos bastante bien, una sonda de 18 MHz estupendamente, si tenemos una sonda de 22, pues también, pero a partir de los 16 MHz como que funcionamos bastante bien para ver cosas superficiales. Sí que es verdad que a partir de los 10 MHz podemos ver cosas chulas también, incluso para detectar rellenos con 10 MHz ya estamos totalmente dotados para llegar a esos rellenos. Nosotros siempre trabajamos sobre el gel, actualmente no trabajamos apoyados sobre la piel, ¿por qué? Para no comprimir la epidermis, para no comprimir los vasos superficiales. Hacemos una ecografía como muy delicada sobre el gel. Respecto al Doppler, ¿vosotros también hacéis Doppler? Claro, por supuesto, también hacemos Doppler, pero si eso es muy complicado, eso tal, no. Como todos los dos bien sabéis, como buenos ecografistas, el Doppler es fundamental porque nos da mucha información sobre tanto procesos inflamatorios como procesos neoplásicos en general. Nos está dando una información que sin ello nos vamos a quedar como el 50% de información. Así que, bueno, pues nosotros dermatólogos pues también tenemos que aprender a hacer el Doppler porque nos da mucha información sobre nuestros tumores. Ese Doppler pues también tiene que tener unas frecuencias altas para poder detectar flujos a nivel muy superficial. Esto es ese primer centímetro, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Y en ese primer centímetro tremendamente aumentado con una sonda de alta frecuencia vamos a ver varias capas. La primera capa corresponderá a la epidermis, que es esta línea hiperecoica que aparece en esta zona. La segunda banda corresponderá a la dermis, ¿de acuerdo? Dermis. ¿Veis como una zona frontera aquí entre la dermis y el tejido celular subcutáneo, que es la siguiente capa? Fijaros, esto ya lo conocéis vosotros, lo que pasa es que lo dejáis arriba, ¿sí? Habitualmente, salvo en musculoesquelética, que os acerquéis un poquito más, ¿no? Estos tractos son tractos colágenos, que están dividiendo el panículo adiposo, ¿de acuerdo? Y que fijaros cómo conectan la fascia profunda con la dermis, todo es un continuo, todo está unido, todo está conectado, ¿de acuerdo? Y luego ya llegaríamos a nuestra frontera, que es la fascia,
del muscular y el músculo. Fijaros. Hay veces que cosas de aquí pasan aquí arriba y hay cosas de aquí arriba que pasan aquí abajo. Por eso esta zona la debemos conocer muy bien. Vosotros lo bueno es que esta zona de aquí abajo la conocéis fenomenal, entonces no vais a tener problema para integrar este primer centímetro que, bueno, ya veréis que tiene también su gracia. Es muy interesante ver que hay una correlación perfecta entre lo que es la anatomía patológica con la ecografía, esto como en todos los órganos, pero en la piel mucho más. Es decir, si uno ve un corte en macro de histopatología, se corresponde perfectamente con un corte ecográfico, con lo cual nosotros que hacemos mucha histología, mucha anatomía patológica, muchas biopsias, pues es muy fácil adaptar una cosa a la otra, ¿eh? Es lo mismo pero en gris, más o menos, ¿eh? Una idea lo mismo pero en gris. Aprendiendo un par de historias ya llegamos a interesantes conclusiones. En general, todas las estructuras que tengan queratina van a ser hiperecoicas, mientras que las que tengan colágeno también van a ser hiperecoicas, las que tengan grasa o agua van a ser hipoecoicas, ¿vale? Queratina y colágeno van a darnos hiperecogenicidad, mientras que agua y grasa, pues como en el resto de los órganos, van a darnos hipoecogenicidad. Esto sería un esquema de lo que sería la piel normal desde el punto de vista ecográfico. La epidermis hiperecoica, la dermis ligeramente más hipoecoica, tejido celular subcutáneo con los tractos fibrosos y finalmente la fascia muscular. Y aquí es donde sucede todo esto, ¿eh? Toda la ecografía dermatológica sucede en este esquema tan simple y tan fácil. ¿De acuerdo? La uña también es una estructura que también depende, es cuando estudiabais la piel y los anejos, pues el primer anejo es este, es la uña, y en la uña también vemos alteraciones que se pueden ver desde el punto de vista ecográfico y que también mediante la ecografía la uña, que es difícil porque la tal ungueal no nos permite ver por debajo de ella, se nos hace totalmente transparente. Fijaros la correlación tan perfecta que hay entre la histología y la ecografía. El tema de la uña es difícil porque la tal ungueal no nos deja ver. Gracias a la ecografía vemos perfectamente qué sucede tanto en el lecho como en los pliegues. Y el pelo, fijaros, empezamos a ver también, con la alta resolución, empezamos a ver los folículos pilosebáceos. Los folículos pilosebáceos son estructuras hipoecoicas oblicuas que atraviesan la dermis, ¿de acuerdo? Que en condiciones normales suelen estar midiendo alrededor de las 200 micras más o menos, ¿de acuerdo? Por lo cual la resolución la empezamos a tener, ¿de acuerdo? Para llegar, pero tiene una cosa muy interesante, es que cuando el folículo se pone enfermo, ¿qué pasa con él? Se inflama, ¿de acuerdo? Entonces hay más agua, más células y va a pasar una cosa muy interesante, y es que va a contrastar mejor ese folículo, va a ser más hipoecoico respecto a la dermis, por lo cual lo vamos a ver mejor el folículo cuando está enfermo que cuando está sano, por lo cual cuando nos interesa ver la enfermedad del folículo pilosebáceo, pues podemos verla perfectamente desde el punto de vista de la ecografía, y esto nos está dando también mucha información sobre procesos inflamatorios del cuero cabelludo y alopecias. Ahora, esto es un problema, es el problema del cáncer de piel. Os recuerdo que el cáncer de piel es el tumor más frecuente en el ser humano, ¿eh? Y es un tumor que habitualmente, la mayoría de las veces, no mata, salvo esto, que como todos vosotros sabéis es un melanoma, ¿no? Una peca feísima. Esto está mi hijo que es pequeño y dice, pues, es feo, ¿no? Esto es horrible. Sabéis que este tipo de tumor pues, mata, ¿eh? Y es que lo bueno es coger esto mucho antes, ¿de acuerdo? Para llegar a un mejor pronóstico, ¿eh? En ese sentido todavía la ecografía le está costando en las fases iniciales, pero bueno, vamos a ver que nos va a dar cierta información. El cáncer de piel se puede dividir en dos tipos de cánceres. Cáncer de piel melanoma, ¿y por qué lo dividimos así? Porque el pronóstico no tiene nada que ver el del paciente con melanoma frente al paciente que no tiene melanoma. Entonces, en el cáncer de piel melanoma tendremos melanoma, de acuerdo a sus variantes. En cáncer de piel no melanoma tendremos un tumor muy interesante que es el carcinoma vasocelular, que es el tumor maligno más frecuente en el ser humano, y el carcinoma epidermoide. Y luego otros tumores que tenemos ahí menos frecuentes, sarcoma de Kaposi, etcétera, etcétera. El melanoma. Esto es un melanoma desde el punto de vista ecográfico. Esto es un tumor hipoecoico por su gran celularidad, ¿de acuerdo? Y fijaros, estoy midiendo de aquí el grosor que tiene, 1,8 milímetros. Acordaos que el pronóstico del melanoma
depende fundamentalmente de dos factores. Inicialmente del grosor, del Breslow, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacer una buena estimación del Breslow con una sonda de alta frecuencia, ¿de acuerdo? A partir de los 18 MHz, tiene que ser 100 o 200, ¿de acuerdo? Esa estimación la puedo tener, es decir, ya puedo saber si ese melanoma es fino o es grueso. Está solo en la epidermis. Esto estaría en epidermis, pero ya estaría invadiendo la dermis. La dermis, ¿ves aquí la dermis? Dermis. O sea, no tiene ni picos ni nada. No tiene picos ni nada, pero fíjate lo que tiene. Ostras. El Doppler. No os olvidéis del Doppler. Fijaros, esa lesión hipoecoica con un aspecto tan benigno tiene una gran vascularización. De hecho, el melanoma es el tumor más vascularizado de todos. Es decir, una tumoración tan vascularizada habitualmente suele ser un melanoma. ¿De acuerdo? Muchísima vascularización. ¿Qué información desde el punto, sí. ¿Qué información desde el punto de vista ecográfico? ¿Has empleado agua para...? Esto gel, mucho gel. ¿Solo gel? Gel a borbotones. Nosotros trabajamos ahí con nuestra unidad de presupuesto de servicios, se va en gel. Gel y fármacos Claro, y biológicos. no apretas. Me van a echar un día. No aprieto. Claro, dejas en apoyo. Trabajo sobre el gel. Trabajo en el gel. ¿Y qué frecuencia doble empleas para todos? Pues fíjate, en este caso estamos con una frecuencia, lo pone aquí, 16,7 de frecuencia Doppler, para detectar esos vasos tan superficiales. Fijaros la información que nos está dando. Nos está dando información respecto a la profundidad. Tenemos una estimación del Breslow, sabiendo que los tumores de más de 1 milímetro empeoran muchísimo el pronóstico vital del paciente, la supervivencia baja mucho. Nos da una idea de la invasividad local y podemos ya empezar a estudiar ese paciente, pues si acaso tuviese sus primeras metástasis, ¿de acuerdo? Afortunadamente, recordar que esto es un tumor que es muy llamativo y mata, es relativamente poco frecuente. Pasa que cuando uno ve uno, se acuerda para el resto de su vida porque son verdaderas catástrofes, ¿no? Estamos llegando cada vez más pronto, pero sí es verdad que cuando llegamos tarde es un desastre. Claves ecográficas, lo que habéis visto, un tumor hipoecoico, homogéneo, con aspecto así, como decía nuestra compañera, de benigno, ¿no? Salvo por la hipervascularización que tiene. Muy bien. Y ya hemos conocido al melanoma. Y este es otro tumor cutáneo que es el más frecuente de todos. Y tiene unas características ecográficas que muchas veces nos evitan que tengamos biopsias. Con esto vais a poder quedar fenomenal con vuestros clínicos, dermatólogos, si lo diagnosticáis y decís, mira, esto es un vaso celular. ¿Por qué? Porque tiene puntos hiperecoicos dentro. Los puntos hiperecoicos son típicamente característicos del carcinoma vasocelular. Siempre, pues en el 99% de las ocasiones. Hay excepciones como en todo, ¿de acuerdo? Pero el 99% de las veces cuando uno ve una tumoración cutánea, ¿de acuerdo? Aunque ya desde el punto de vista clínico nos lo pueda parecer, ¿de acuerdo? Cuando uno ve puntos hiperecoicos más o menos grandes, con aumento de vascularización y una tumoración epidérmica dérmica, ¿de acuerdo? Probablemente estemos ante un carcinoma vasocelular. Este tumor no mata, pero sí que es verdad que va invadiendo, y el problema que tenemos es que lo diagnosticamos tarde cuando, bueno, podemos haber ahorrado extirpaciones más complejas, ¿de acuerdo? Y que desde el punto de vista de calidad de vida al paciente le quita bastante calidad de vida. También hay que tener en cuenta que son tumores que aparecen en áreas expuestas, nariz, mejillas, región frontal, lo cual la cirugía siempre implica un daño estético, siempre para nuestros pacientes, lo cual, yo siempre lo digo, los tumores comienzan siendo muy pequeños, todos los tumores que son así, comenzaron siendo así, pasa que nunca los diagnosticamos aquí. Pues lo mismo con esto. Yo cuando veo una lesión, aunque sea milimétrica, con puntos hiperecoicos, un poquito más de vascularización, casi confirmado que va a ser un carcinoma vasocelular. ¿Solamente me baso en eso? No. Sospecha clínica, confirmación ecográfica, casi seguro que va a ser un carcinoma vasocelular. Y esto nos está evitando muchas biopsias. Llevamos al paciente muchas veces ya directamente al quirófano para extirpar el carcinoma vasocelular. Claves ecográficas, recordar los puntos hiperecoicos, la vascularización más o menos abundante, ¿de acuerdo? Y esta es la información. Sobre todo la invasión local, ¿de acuerdo? Y hay veces, hay publicaciones que dicen que cuanto más puntos hiperecoicos tengamos, más posible es que este carcinoma vasocelular sea un tipo histológico más agresivo. Entonces, también nos está dando ya información sobre la biología
características de cada uno de los subtipos de carcinoma vasocelular. Podemos incluso empezar a afinar sobre el pronóstico del carcinoma vasocelular y sobre pues, la posible cirugía más o menos ampliada que deberíamos hacer. Y luego tenemos otro tumor, el tercer tumor de la tirada, que es el carcinoma epidermoide. Una herida que no termina de curar, que hace pues, su costra, su escama, ¿de acuerdo? Y que desde el punto de vista ecográfico vamos a ver una tumoración mal delimitada, aumento de vascularización, el Doppler, como habíamos dicho antes, fijaros, y que nos está indicando pues, que probablemente esto sea un carcinoma epidermoide. Todo esto con la clínica, por eso somos muy clínicos, ¿sí? Por eso nos ayuda mucho la clínica para este tipo de tumores. Hay que mirar al paciente y recordar un poquito la dermatología. ¿Qué información nos está dando? Fundamentalmente, los tumores carcinomas epidermoides de más de 2 milímetros son carcinomas epidermoides de alto riesgo. A largo plazo tendremos que hacer un seguimiento con valoración ganglionar, porque es un tumor que tiene posibilidades de haber hecho metástasis, ¿de acuerdo? Y a la hora de la cirugía nos ayuda muchísimo a la hora de ver qué invade. Pues, este tumor sabéis que a veces aparece en el labio y saber si nos tenemos que llevar solamente el labio o el músculo o otras estructuras, pues nos ayuda mucho a planificar la cirugía. Y tiene esas características. ¿Otros tumores? Pues sí, sabemos que el sarcoma de Kaposi tiene, si lo podemos ver desde el punto de vista ecográfico, el carcinoma de células de Merkel, fijaros la gran neovascularización que tiene, también lo podemos ver desde el punto de vista ecográfico, y estamos trabajando mucho en la caracterización ecográfica de estos tumores para el objetivo final, que es evitar las biopsias en nuestros pacientes y poder llegar a un diagnóstico no invasivo en una primera visita para nuestros pacientes, lo cual esto simplifica mucho todos los tiempos,